Así como está de pie, Éxodo 25:8 una vez más. Leemos la palabra del Señor. Éxodo 25:8. Dios le está hablando a Moisés acerca de construir el tabernáculo de reunión. Y les dice: y harán un santuario para mí. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ocupe su lugar, por favor. Comenzamos a hablar la semana pasada de un tema que se llama Dios en nuestros medios. Dios en nuestros medios. Porque en la serie de enseñanza de los grupos de hogar estamos estudiando esa serie del tabernáculo, que es Dios encontrándose con el hombre. Y la semana pasada comenzamos hablando de Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios morando con nosotros. Y el día de hoy, a diferencia de la semana pasada, ya hablé muchas cosas de lo que no es necesariamente que Dios esté en medio. Hoy quiero hablar de lo que dice la Biblia, de lo que son evidencias de que Dios está en medio de nosotros. Y la razón y el propósito por qué Dios se manifiesta de esta manera. Escuche lo siguiente. Tomo un poquito de referencia del contexto que leímos, porque cuando el pueblo sale de Israel, de Egipto, los hebreos son libres de la esclavitud, cruzan el Mar Rojo, se están encaminando hacia la tierra prometida. Ellos necesitan mucho más, escuche, ellos necesitan mucho más que la libertad. Ellos necesitan una libertad con propósito y encauzada. Vivimos en el país que habla de la libertad. El otro día me tocó ver ese hermoso monumento a la libertad en la isla Ellis de Nueva York. Se siente algo muy especial. Usted ve gente ahí en un ferry de muchas partes del mundo, que sus antepasados llegaron, hijos de polacos, de italianos, de gente de Europa, de gente de Asia, del Medio Oriente. Y me llamaba la atención que miraba una señora de aspecto de la India. Y cuando miraba ya la estatua de la libertad, me llamó la atención que ella estaba llorando. Creo que la libertad americana es una bondad que nos ha sido dada, pero somos libres para, no libres de. No somos libres de Dios, somos libres para honrar y servir a Dios. La libertad implica un grado de responsabilidad. Dios había libertado a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Ya no eran más esclavos, ahora eran libres. El enemigo había quedado atrás, sepultado el ejército de Faraón en el Mar Rojo. Ahora están caminando la tierra prometida, enfilándose hacia ella. Ya son libres. Pero el ser libre no es un fin en sí mismo. Ellos necesitan propósito y necesitan ser guiados. De ahí el porqué, entre otras de las necesidades que ellos tenían de ver y interactuar con Dios. Escuche, Dios mira que hay un propósito más allá de eso. Dios dice: mi pueblo necesita ser guiado, mi pueblo necesita experimentarme, mi pueblo necesita entender que mi anhelo es habitar entre ellos, ser parte integral de la vida de ellos, y con el único fin de que ellos puedan ser bendecidos. Que no me vean como un Dios lejano, como un Dios que está en el cielo, que me vean que el Dios del cielo ha descendido a la tierra. Y por eso Dios le dice a Moisés: hagan un santuario para mí, porque yo deseo, yo anhelo habitar en medio de ustedes. Oiga,
qué maravilloso es esto, que Dios desea, escuche, no solamente visitar, sino morar, habitar juntamente con nosotros. Escuche, uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo en griego es el Paracleto. Y el Paracleto quiere decir Dios con y en nosotros. Él está conmigo por la fe en mi corazón, pero también está a mi lado para guiarme. Él va delante de mí y yo no puedo llegar a ningún lugar si Él no ha llegado primeramente que nosotros. Esa es la dinámica para ser guiados, para seguir, para ir en pos del camino seguro. Me llama mucho la atención que en el libro de Josué nos habla en el capítulo 3, versículo 3, si usted es tan amable de verlo conmigo, nos habla de uno de los propósitos por los cuales Dios quería estar en medio del pueblo de Israel y que al mismo tiempo tiene una gran aplicación para nosotros. Josué capítulo 3, versículo número 3. Véalo conmigo. Dice, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Yo encuentro tres cosas. Número uno, ellos no se podían mover si el arca del pacto no se movía. ¿Y cuál era el referente para que ellos supieran? Bueno, en aquel tiempo cuando construyen el tabernáculo de reunión, que era una especie como de carpa, como una tienda de campaña, llena de objetos que eran representativos, eran sombra y figura, evocaban, anunciaban algo que había de venir, pero en ese momento estaba en forma material, pero tenía un significado espiritual. Y lo más sublime dentro del tabernáculo de reunión, en el culto o en la liturgia de los judíos, era el arca del pacto. El arca del pacto era una especie de baúl de madera de acacia recubierta de oro y tenía una tapa que se conocía como el propiciatorio, de oro puro, y sobre ella había dos querubines labrados, y en medio de ellos reposaba de día una nube que simbolizaba la presencia de Dios y se conoce en la Biblia como la Shekinah. Y de noche era una columna de fuego. Y cuando se levantaba la nube y avanzaba, los levitas, entre cuatro, cargaban el arca del pacto a través de dos barras que metían a través de cuatro argollas y la cargaban sobre sus hombros. Ellos no podían mover ese mobiliario si no se levantaba la nube y se movía. Entonces, lo primero, ellos no pueden actuar por iniciativa. Cuando se trata de ir en pos de lo que Dios tiene con nosotros, somos guiados. Por eso Dios nos llama a nosotros como ovejas. Nosotros somos ovejas. Dijo un hermano por ahí: ¿sabe por qué somos ovejas, hermano? Porque yo tengo la pura lana. Sí, Juan, los que son así son los que menos le dan al Señor. Cállate, ahora. Dijo otra hermana: yo soy una oveja porque soy tierna y blanca. No, hermana, tampoco. No se enoje conmigo, pero déjeme le digo por qué Dios dice que somos ovejas. Porque somos torpes, espiritualmente hablando. Dígale al que está a su lado:
Ni modo, hermano, usted también es torpe. Y la oveja pierde el sentido de orientación más que cualquier otro animal. Por eso el Señor dijo, todos se descarriaron como ovejas. Por eso la oveja hay que salirla a buscar, porque su sentido de orientación es pésimo. Aquí hay una figura. Si no se movía aquella nube en la dirección que se moviese, ellos no se podían mover. Otra, encuentro también que aparte que los guiaba, escuche, los protegía. Estaba ahí con ellos. La semana pasada hablé con eso. De noche iluminaba. El desierto es frío durante la noche. Entonces durante la noche era una especie, incluso como si fuera una calefacción. Imagínense una llama de fuego hasta el cielo. En la noche los iluminaba, repelía todas las animales ponzoñosos del desierto. Se cree que podía incluso funcionar como un tipo de refrigeración durante el día, que les protegía esa nube del sol inhóspito y abrasador del desierto de Arabia y de Judea. Escuche, y me llama algo la atención, que dice también, pero haya distancia entre ustedes y la presencia de Dios. Es decir, Dios habita, pero tiene que haber una actitud reverencial. Cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, le dice a Moisés, no dejes que se acerque la gente, porque el hombre o la bestia que se acerque puede caer muerta. Entonces, aquello nos enseña que la interacción con Dios era limitada. Y tenía que manejarse, y todavía tiene que manejarse con reverencia. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Un velo que no podía ser roto porque tenía un grosor tan fuerte. Se rompe, se desgaja de arriba hacia abajo, como un testimonio de que ahora el lugar santísimo, que está separado por el velo del lugar santo, donde el sumo sacerdote entra una sola vez al año, ahora ya no es de que una persona y una sola vez al año puede entrar a ese lugar donde está la presencia de Dios. Ahora se ha cumplido lo que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Por eso cuando escribe a los hebreos, les dice: ustedes pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Usted puede entrar los 365 días del año sin ningún otro sacrificio, porque Jesús pagó el precio para que usted y yo podamos entrar. La religión organizada nos pone mucho, ¿cómo le podría decir? Mucha burocracia espiritual. No, mira, que pídele a aquel porque aquel está más cerca y aquel otro está más cerca. Así como el Infonavit, haga de cuenta. Dios no. Podemos acercarnos confiadamente. Hay acceso. Y no solamente eso, gracias a que Él pagó el precio en la cruz, nos fue dado su presencia. Un día descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. A los 50 días después de que Jesús resucitó, descendió el Espíritu Santo. Todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Hablaron en otras lenguas, experimentaron el poder de Dios. Hubo un estruendo recio y nos habla de una manifestación sobrenatural. Escuche, pero yo encuentro que todo eso tiene un propósito. Hay un plan. Y yo quiero que vea conmigo lo siguiente. Él nos quiere visitar. Y cuando la Biblia está hablando, por ejemplo, en los Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Dios le había hablado al pueblo y al mundo antes por los profetas, pero en estos últimos días Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Escuche, Dios
nos ha hablado a través de su Hijo. En el tabernáculo había una gloria. Aquella gloria de Jehová que descendió en el Sinaí, aquella gloria que caminó con ellos por 40 años, era una gloria, era una presencia en referirse. Pero Dios sabía que una nube, aunque simbólicamente representaba la gloria, la presencia de Dios, no terminaba por decirle mucho al hombre. El hombre necesitaba algo más que pudiese identificarse. Por eso cuando Job hace una oración y hace un reclamo, le dice a Dios: ¿quién me diese un intermediario entre Dios y el hombre? Alguien que le diga al hombre que Dios tuvo misericordia de él. Alguien que interceda. Fíjese lo que dijo Job: ¿quién me diese un abogado masculino, singular? Un abogado entre Dios y el hombre. Y Job tenía una queja, porque Job en su relación con Dios decía: como que algo falta, porque te siento que tú estás en los cielos, pero como quisiera que alguien aquí abajo me mostrase tu naturaleza, me dejase saber tu esencia. Y en Juan capítulo 1 versículo 14, cuando el apóstol Juan habla de la encarnación de Jesús, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. Aquella gloria que estaba en la nube, en el fuego, en los cielos, ahora se hacía carne. En el vientre de María se gestaba una criatura, no producto de un semen humano con un óvulo femenino, no, era Dios mismo encarnándose a través de ella. Por consecuencia, ese ser es divino. Escuche, es divino. Aquel ser que está dentro de María es al mismo tiempo el creador de María. María es madre de su naturaleza física, pero María no es madre de la naturaleza divina de Jesús. Por eso María, cuando entiende esto, le dice: mi alma engrandece al Señor en el Magnificat, mi alma exalta, dice, a Dios mi Salvador. Porque María siempre entendió la naturaleza divina de Jesús. Es más, le voy a hacer una figura. Nosotros somos llamados a ser como un tipo de María, a tener dentro de nosotros al Salvador. Alguien diga amén. Escuche. Y Juan dice: vimos su gloria. Oiga, aquella gloria a través de un niño en el pesebre. Dios hizo carne. El verbo se hizo carne. Y dice: habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria. Pero qué gloria podía haber visto los discípulos si era un simple carpintero de Nazaret, de Galilea. Qué gloria podía haber visto Juan. Y Juan no habla, escuche, de una riqueza humana o de una intelectualidad humana. Juan habla de una belleza, de una gloria espiritual. Jesús era 100% Dios y era 100% hombre. Él había venido para reflejar la gloria del Padre. Y le dijo a Tomás, cuando le dijo: Tomás, muéstranos al Padre. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conoces, Tomás. ¿Qué no sabes que el Padre y yo uno somos? Escuche. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová comete un error garrafal de interpretación, porque se atreven a poner el nombre Jehová en el Nuevo Testamento, que ni siquiera aparece ni en el manuscrito Nestle, en ningún manuscrito del griego del Nuevo Testamento. Pero hay grupos también, por ejemplo, que se consideran unitarios, que dicen: no, Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. No, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Es Dios mismo, pero como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Escuche esto. Pero en un determinado momento yo he conocido gente que dice: no, el nombre revelado de Dios en el Nuevo Testamento es Jesús. Y ese es un error. ¿Sabe que el nombre de Jesús ya existía? Josué, Yahshua, es Jesús.
Entonces, como nombre Jesús ya existía. Entonces, si alguien le vende esto y le dice: ¿usted en qué nombre está bautizado? Usted no está bautizado en el nombre de Jesús. Es el nombre revelado. Usted tiene que decir: espérate, ya existía Josué con ese nombre. Yo encuentro que Jesús, cuando está orando, le dice al Padre: Padre, a los hombres que del mundo me diste, yo les he revelado tu nombre. Yo les he revelado tu nombre. No está hablando de un nombre personal. Escuche lo siguiente. Dice Proverbios: mejor es el buen hombre que las piedras preciosas. Entonces, cuando está hablando de nombre, está hablando de esencia. Jesús nos muestra la gloria del Padre en su carácter. Jesús nos deja ver cómo es el Padre en la manera de pensar del Padre. Dice: todo lo que he visto hacer al Padre, eso hago. Todo lo que he oído de mi Padre, eso les dejo saber. Jesús nos revela la gloria del Padre. Y la gloria del Padre, Dios no quiere que el hombre sufra y sana al paralítico, limpia al leproso, perdona a la prostituta que quieren apedrear. Y la gloria del Padre es un Cristo que toma a los niños en sus brazos y los bendice. Es un Cristo que censura el sistema religioso y vuelca las mesas dentro del templo. La gloria del Padre es un Cristo que se para y le dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno que da su vida por sus amigos. Oiga, a mí me gusta esa gloria del Padre. Yo dije: a mí me gusta esa. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Escuche, Juan dijo: nosotros hemos visto su gloria. Juan le miró caminar con él. Juan le miró hacer milagros, literalmente. Nosotros tal vez físicamente no le hemos visto, pero hemos visto su gloria en nuestra vida. Hemos visto su poder en nuestra vida. Yo no sé si hay alguien aquí que me entiende, que hemos experimentado la potencia, la gloria, la magnificencia de un Dios poderoso obrando en nuestra vida. Alguien diga amén. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Yo dije: ¿cuántos han visto la gloria de Dios? Usted no necesita ver una nube, basta compararse frente al espejo y ver que Dios ha hecho o está haciendo una obra gloriosa en tu vida. Cantaban los antiguos: Cristo rompe las cadenas. Cantaban los antiguos: Él todavía conmueve los mares. Alguien diga amén. Cristo nos muestra la gloria del Padre. Para eso vino a habitar entre nosotros, para mostrarnos su gloria, para que esa separación se hiciese a un lado y pudiese haber intimidad. Dios desea habitar en nosotros para que podamos conocerle mejor y ser plenos de Él. Le repito, Dios desea habitar con nosotros porque solamente así podemos conocerle mejor y ser plenos de Él. Quiero que vea conmigo en Efesios capítulo 3, versículo número 17. Efesios 3, 17. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Wow. O sea, el hecho de que Él habite entre nosotros es para que le conozcamos mejor. Esta semana, en una Biblia, la abrí y me encontré una carta y un dibujo que me había hecho mi niña Stephanie cuando ella tenía 8 años. Me dibujó, se dibujó a sí misma, dibujó un árbol y en su letrita de 8 años decía: papi, le doy gracias a Dios por su vida. Usted es el mejor papi del mundo. Gracias por cuidarme. Usted es muy suave. Ay, hermano. Porque Stephanie tenía esos detalles.
Y cuando yo estoy leyendo eso, pues sé que ahora está ya estudiando en México. Pero es muy diferente cuando usted lee algo de alguien que usted conoce. Me imaginé sus manitas gorditas como las mías escribiendo la cartita. Su carita dulce de mi hija. Me tocó, me enterneció, me ministró. Porque yo sé quién me escribió esa carta y el significado y el poder que esa carta puede tener sobre mí. De la misma manera, mucha gente trata de entender la Biblia, pero no tiene dentro del corazón al autor de ella. Cuando la presencia de Dios viene a nosotros, dice San Pablo, es para que le conozcamos plenamente y seamos capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de todo lo que Él representa. Es muy diferente leer la Biblia con una actitud como leer cualquier otro libro, pero cuando yo voy a la Biblia sé que voy a leer la carta de mi amado. No sé si me está entendiendo. Sé que voy a leer el consejo de alguien que me ama y me ama demasiado. Alguien que cuando escribió esto pensó en usted y pensó en mí. Y que escribió 365 veces la palabra no temáis, no temáis, no temáis. Cuando la presencia de Dios viene a usted y a mí, yo le decía la semana pasada, no solamente es para brincar, para danzar, para echar maromas, para hacer tantas cosas excéntricas que a veces hacemos, sino el propósito es para que seamos plenos en Él, para que le comprendamos, para que crezcamos en Él. De tal manera que una llenura del Espíritu Santo no se puede medir solamente por la expresión de lenguas extasiáticas, sino más bien por una vida que se está enamorando más. Yo dije, se está enamorando más del Señor. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que todavía no se inventaba el correo electrónico se escribían cartas de amor? Levanten su mano. Si viera qué bonitas cartas me escribía Tere. Qué bonitas cartas. Y iban acompañadas de un osito de peluche. Mira qué mona. Cuando usted lee algo, la palabra que está leyendo usted la entiende porque usted conoce a esa persona. Pastor, ¿por qué yo siento tanta apatía por leer la Biblia? ¿Será que está seco de Él? Pastor, ¿por qué yo no entiendo? ¿A qué se debe que yo no entiendo? ¿Qué tanta intimidad tiene usted con el Señor? Porque la intimidad con Él te va a hacer crecer, enamorarte y entenderlo mejor. Alguien diga amén. Solamente el convivir con alguien te hace entenderlo y comprenderlo mejor. Otro aspecto por el cual Él quiere venir a morar entre nosotros, Él decidió morar entre nosotros como sus hijos, es que Él quiere que nosotros ahora seamos su morada. Antiguamente fue una tienda de campaña conocida como el tabernáculo. Posteriormente vino a ser el templo de Salomón, aquel que Jesús entró después y volcó las mesas. Pero ese tipo de culto quedó inválido, fue abolido cuando Jesús es el Cordero que derrama su sangre, que perdona el pecado y queda acceso abierto. Y dice el escritor a los hebreos, ya no necesitan hacer más sacrificios por el pecado, porque fue hecho un sacrificio eternamente perfecto y para siempre. Entonces ahora Dios ya no habita en templos de manos, hechos de manos de hombre. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Los cielos de los cielos no le pueden contener, pero dice que Él habita con el humilde. ¿Con quién habita Dios? Con el humilde y con el contrito de corazón. Y dice que al necio Dios lo mira. ¿Cómo lo mira? De lejos. ¿Por qué yo no siento a Dios? Si usted es muy soberbio, pregúntese por qué. Gente humilde va a experimentar a Dios. Así es de sencillo. Déjeme, eso me encanta de Dios. Dice Dios,
Mire, donde Dios no es honrado, Dios no se hace presente. Dios no se manifiesta. Por eso Dios dijo: preparen, hagan, traigan lo necesario para que yo descienda y me manifieste en ustedes. En la actualidad nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos la morada de Dios. Quiero que lo vea conmigo. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora soy su morada. Y el hecho de que Él more en mí no es un fin en sí mismo. Me da identidad. Yo dije, me da identidad. Soy hijo de Dios. ¿Usted tiene a Jesús en su corazón? ¿Usted tiene al Espíritu Santo? Usted es hijo de Dios. Escuche, usted y yo somos hijos del Señor. Nos da identidad. Pero esa identidad también da una intimidad. Una intimidad, una familiaridad. Dice que este espíritu que Él nos dio y que ahora mora en nosotros, Él clama por nosotros. Qué maravilloso es eso. Y mire, dice que ahora ya no somos esclavos ni somos extranjeros. Dice que ahora el espíritu, la relación ahí es tan íntima que hoy le decimos, o el espíritu le dice: Abba, Padre, Daddy, Papi, Papito. Eso es lo que está diciendo. Abba, Padre, es lo que el niño le dice a su padre. No le puede decir eso al vecino, no le va a decir eso a un tío, se lo dice a su padre. Hay familiaridad. Dice: de ti pertenezco, tú eres mi padre, mi papi. Wow. Y si Él es nuestro papi, hay una familiaridad, hay una comunión, hay una relación íntima, estrecha. Escuche, yo no sé usted, pero yo entiendo que al ser Él mi padre, Él dijo: si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, si tu hijo te pide un pan, se lo das, no le das una piedra. Si te pide un huevo, no le vas a dar una serpiente. Dice: si ustedes saben hacer eso, que son malos, cuánto más vuestro Padre celestial que está en los cielos. ¿Sabe qué es el problema? Que nos falta posicionarnos en una actitud de familiaridad con Dios. ¿Y sabe por qué no hay familiaridad? Porque no hay intimidad. ¿Y sabe por qué no hay intimidad? Porque hay ignorancia de la Escritura. ¿Y sabe por qué hay ignorancia de la Escritura? Porque no vamos a encontrarnos con Dios en su palabra. Haz algo brevemente conmigo. Cierra tus ojos, así tranquilamente, y dile: te amo, Padre. Tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo. No estoy solo. Todo lo que me ocurre obrará para bien. No temeré mal alguno de lo que me pueda hacer el hombre. Soy llamado a experimentar tu presencia y soy llamado a ver tu gloria y a vivir en victoria en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Si más constantemente promovemos la familiaridad, la cercanía con Dios. Escuche, por eso el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. ¿Sabe que para orar no necesariamente siempre hay que estar hincado? Usted puede orar barriendo, lavando los trastes, manejando, trabajando, tener a Dios en su mente y decirle: te amo, Padre, soy tuyo. Gracias por el trabajo, gracias por la vida, gracias por los problemas. Es más, Señor, métete conmigo también en este coraje. Alguien diga amén. Porque lo invitamos cuando estamos
tristes, cuando estamos solos. Invítelo también cuando esté enojado. Dígale: Señor, ando enchilado, Señor, no me dejes. Alguien dígame. La confianza. Abba Padre. Y yo encuentro que esa confianza, hay algo que es muy diferente. Me recuerda a mí que yo soy heredero. Es decir, yo no estoy solo. Hay una herencia, hay una riqueza, hay una gloria de Cristo, del Padre, para mí, para usted. Usted tiene que entender algo, hermano. Riqueza no es lo que tenemos en el banco, no son nuestros activos, nuestros bienes. Eso no es solamente riqueza. Hay una riqueza que los cielos no pueden, es solamente los cielos, pueden contener, porque tu banco no la puede contener. Hay una riqueza que Dios te ha dado simple y sencillamente porque somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Sabe algo que me encanta a mí de este asunto del ser lleno? Es que hay tanto que hablar, hermano. Yo estoy tratando de hacerlo breve. Pero cuando hablamos de que Dios more, algo que me encanta a mí de Dios es que una de sus promesas es que dice que Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y nos iba a redarguir de juicio y de pecado. Escucha. Una conciencia moral se rige por su moral y se rige por su ética. Pero una conciencia puede ser entenebrecida y puede ser que su criterio ante cosas que Dios repruebe, su criterio no necesariamente lo están reconociendo. Entonces yo encuentro que por encima de mi corazón está la voz de Dios. Y sabe, una de las maneras que yo sé que soy de Dios es porque Él nos redarguye. Yo dije, Él nos enseña. Yo dije, Él nos redarguye y Él nos enseña. ¿Cuántos han pecado contra Dios? Levanten su mano. Todos. ¿Cómo siente usted cuando ha pecado contra Dios? ¿Verdad que ya no se siente igual? El pecado ya no sabe igual. Mire, porque ya nos fue quitada la naturaleza del cerdo y ahora tenemos la naturaleza del cordero. El cerdito usted lo puede bañar como a babe, ponerle su moño y perfumarlo. El cerdito, en cuanto lo ponga en el suelo, él va a correr a buscar el lodo. Él es feliz chapoteando en el lodo, porque esa es su naturaleza. Escuche, usted ve gente que disfruta el pecado y hasta canta: mi gusto es, y quién me lo quitará, y sírvanle a todos que yo pago. ¿Por qué? Porque se deleita en el fango. Aló. Pero cuando usted ya conoce al Señor, usted ya conoce a Cristo. Cuando yo conocí al Señor, fui a hablarle a mis amigos y empezaron a sacar todo aquello de donde yo había salido. Entonces ya no me sentía igual, ya no sabía igual. No puedes saber igual porque ha ocurrido algo dentro. Esto es lo que hace la diferencia entre una herencia religiosa, una cultura religiosa, un Cristo religioso y una experiencia práctica con Dios en tu vida. No es que no seas perfecto, es que cuando fallas, su espíritu te compunge y te hace sentir que necesitas buscar el perdón y la comunión con Dios. No sé si me está entendiendo. Por eso nosotros sabemos que ahora su presencia está con nosotros. Imagínese si solamente nos guiásemos por una moral humana y no por una conciencia divina que está en el Espíritu Santo. Él nos redarguye de pecado. Y sabe, cuando Él nos redarguye, se siente algo especial. Se lo pongo de esta manera. El rey Saúl comete un pecado terrible. Ha consultado a una pitonisa, a una vidente, a una divina, porque ya Dios no le habla. El rey Saúl ha ofrecido sacrificios como si él fuera un sacerdote y se ha metido en tremendo problema con Dios.
Llega el profeta Samuel, lo reprende, lo censura y le dice: Dios te ha desechado, Dios ha rasgado el reino de ti, ya no vas a ser más rey. Dios ha escogido un hombre conforme a su propio corazón. Pero Saúl es ese tipo de gente que le preocupa la apariencia. Y Saúl se toma de su manto de Samuel y se rasga y le dice: por favor, me preocupa el status quo, me preocupa qué va a pensar la gente de mí. Sube junto conmigo y adora junto conmigo. Quiero que vean y que piensen que Dios está conmigo, aunque Dios ya no está en mi vida. Mucha gente vive de la apariencia, pero no de la verdadera experiencia. Dejemos allá a Saúl. El rey David, hermano, no era una perita en dulce. El rey David cometió un terrible pecado. Cuando no sale a la guerra y se queda paseando en su palacio, y allá abajo mira a una mujer que a buena hora se salió a bañar al patio. Y dijo alguien por ahí: ¿cómo manejamos esa historia en la iglesia? Bueno, miróla, deseóla, trajóla, acostóla y preñóla. Nola. Comete adulterio con Betsabé y comete un terrible pecado. Y también viene Dios y lo reprende. La única diferencia es que cuando David está en ese pecado, David ya no sale a la guerra. Se cree que por 12 meses David no escribe un solo salmo. Se vuelve irritable, está temeroso, no disfruta. El pecado no permite que disfrute su relación con Dios. Su relación con Dios no depende de 2 horas o de 4 horas por mes que usted le da a Dios. Su vida con Dios no puede depender de eso. Si usted depende de lo que viene y escucha aquí, déjeme le digo una cosa, con todo respeto se lo digo: usted es un religioso. Tiene que haber mucho más. Y escuche, el rey David ahora ya no escribe salmos, ya no se deleita, ya no se goza. ¿Por qué vemos gente apática a las cuestiones de Dios? ¿Será que hay pecado oculto? ¿Será que hay pecado no confesado? ¿Será que su vida es saqueada en lo oculto y que hay una doble vida? Déjenme le digo una cosa. A veces es triste toparte, y no lo digo para escandalizarnos porque este es un hospital, pero a veces hay gente que ha vivido doble vida y ha estado entre nosotros, han estado como líderes incluso, pero hay una doble vida. Tarde que temprano sale, y es duro y es difícil. ¿Y cuál es la mejor actitud cuando hemos ofendido al Señor? Porque también esa presencia la podemos contristar, y Pablo dice: no contristen al Espíritu Santo, no lo contristen. Lo importante no es lo que hiciste, lo importante es tu actitud frente a lo que tú sientes que ofendiste. Y si hemos ofendido a Dios, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos. Yo dije, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe por qué hay tanta apatía? Porque no hay confesión de pecado. ¿Sabe por qué hay tanta indiferencia? ¿Sabe por qué la piedad está a la baja en esta nación? Porque nuestra prioridad, nuestro estilo de vida, en la práctica, Dios no es una pasión, Dios no es un deleite, Dios no es una prioridad. Porque si fuese una prioridad, otra actitud nos diría la asistencia, cuando menos a las reuniones. Nos dice mucho de cuándo viene a la reunión. Nos dice mucho de a qué hora llega a la reunión. Alguien diga aleluya. Dígale: me pasó rozando, pero era para ti, que siempre llegas después de la ofrenda. Gloria a Dios. Nos dice mucho
su actitud de mayordomía frente a Dios nos dice mucho. Es más, ahí le va, yo voy a ir más para allá. Me dice mucho cuando alguien deja a Dios por Dios. ¿Sabe qué le doy gracias yo a Dios? Y así como critiqué cosas a veces de lo antiguo, déjeme le digo muchas cosas buenas que me enseñaron los antiguos. Aquí está mi pastor. Me enseñaron que no puedes dejar a Dios por Dios. ¿Cuántos entienden lo que quiere decir eso? ¿Me ayuda a explicarlo, hermano Rivas? Dejar a Dios por Dios es dejar tirado tu deber y tu compromiso, supuestamente porque vas a hacer otra tarea espiritual. Hello. ¿Por qué no vino, hermano? Si usted era líder, usted le tocaba estar aquí. Ay, es que vino Chris Tomlin. ¿Y quién es ese viejo? Pues un gringo que canta muy bonito, los canta. Pues Dios bendiga a Chris Tomlin, pero ¿y su trabajo y su deber? Es que usted no me va a decir, Jehová es mi pastor y nada. Está loco. Si a su pastor que lo ve no se somete, le va a hacer caso a Dios que no lo ve. Alguien diga aleluya. Bueno, me vuelvo a meter en lo amable. Dije que no iba a ser tan Dije que no iba a ser tan áspero, que les iba a decir: al arroro niño, llénate de Dios. Llénate, mi niño, llénate de Dios. No me lo reprendan porque se va a ir. Manténganlo, Chabelo, acá al infierno se puede ir. ¿Alguien quiere ser lleno de Dios? ¿Alguien quiere incrementar su pasión? ¿Alguien quiere una vida victoriosa? ¿Alguien quiere un matrimonio, una familia bendecida? Necesitas estar lleno de Él y que la evidencia moldee, transforme y marque tu vida para que tengamos iglesias bendecidas. Tenemos que tener matrimonios bendecidos, llenos del poder, de la presencia, del conocimiento de Dios en su vida. Termino con esto. Si me pudieras poner la música más agradable posible, porque viene fuerte el pedradón, por favor. Do you ready? Jeremías capítulo 2, versículo 9. 2:9. Alabado sea Jesucristo. Quiero que lo vea conmigo. Jeremías capítulo 2, verso 9. Dice, está hablando Dios. Y está, si mira el subtítulo del capítulo 2, dice Jehová y la apostasía de Israel. Apostasía es el que se ha dejado lo verdadero, se ha apartado de Dios. Dice el verso 9, parece que Dios está expresando su dolor y dice: por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Con los hijos de tus hijos va a seguir el pleito que tengo contigo. ¿Alguien quiere heredarle una deuda a sus hijos? ¿Alguien quiere darle problemas a sus hijos? Yo creo que nadie. Y dice Dios: porque pasada las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar y consideren cuidadosamente y vean si se ha hecho cosa semejante a esta. Surge una pregunta: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo.
me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dios está diciendo: vean los otros pueblos, aunque lo que ellos adoran no son dioses, sin embargo, oiga, qué pasión, como que Dios le está diciendo a los hebreos: oiga, qué pasión los filisteos. Ustedes le han pegado, les tumbaron a Goliat y a todos sus hermanos, pero miren, siguen ahí fieles a su Dios Dagón. Vean los cananitas fieles a los Baales, a las imágenes de acera. Vean los pueblos de alrededor, ellos no dejan sus dioses aunque ellos no lo son. Y dice esta palabra, y esta palabra es muy fuerte: sin embargo, mi pueblo Israel ha trocado, ha traspasado, ha sido liviano con su gloria, con mi presencia. Y les dice estas palabras: yo soy una fuente que salta para vida eterna. Una fuente. Qué rico es beber de un manantial. Soy una fuente, dice Dios, inagotable, que está brotando para saciar la necesidad de mi pueblo. Por eso vine a habitar en medio de ustedes. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Por eso Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy una fuente inagotable de gozo, de paz, de bendición. Sin embargo, mi pueblo Israel, al traspasar su gloria, porque cuando traspasamos lo divino, perdemos el sentido de la orientación espiritual y empezamos a actuar conforme a nuestro propio criterio. Y escucha, el pueblo de Israel dice que se cavaba cisternas rotas. No es otra cosa que hacer hoyos en la tierra, esperar a que venga lluvia. Y como esas cisternas terminan estando porosas, se filtra el agua y no retienen el agua. Y dice Dios: yo no entiendo cómo es posible que tengan que esperar a la lluvia cuando ustedes están en rebeldía. Número uno. Número dos, que prefieran un agua revoltosa que un agua que está brotando constantemente. Por eso Dios dice: horrorizaos, oh cielos, sobre esto, dijo el Señor, desolaos en gran manera, porque dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy una fuente de agua viva, y se cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen el agua. Dios en nuestros medios, mis queridos hermanos, es mucho más que una experiencia extasiática. Dios en nuestros medios es mucho más que ser o tener una membresía en el grupo religioso. Dios en nuestros medios es experimentarlo a Él, gozarlo a Él, vivirlo a Él, apasionarnos con Él, reverenciarlo a Él, disfrutarlo. Yo dije: tener a Dios es disfrutarlo. Alguien alabe al Señor. Somos llamados a ser la gente más plena, la gente más feliz. Somos llamados a ser la gente más victoriosa sobre la faz de la tierra. Porque Pablo dijo: y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Yo celebro que tú tengas esa vida. ¿Cuántos tienen esa vida? Tal vez veniste con problemas, tal vez veniste con necesidad, pero Dios está en tu vida. Y si Dios está en tu vida, tú y Dios son mayoría. Tú y Dios son mayoría. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Wow. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa divina presencia? ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesús en sus corazones? Yo no sé si hay aquí alguien que vive en las tinieblas y que hoy valora esta luz. Yo no sé si hay alguien aquí que ha experimentado el perdón y dice: no, esto no se compara, esto es sin igual. Yo no sé si alguien aquí dice: esta libertad es sin igual, no tiene precio. Quiero invitarte el día de hoy a celebrar su presencia en tu corazón.